Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Bueno, hoy día en esta mañana vamos a estar viendo una nueva serie. Ya estamos hace un tiempo ya haciendo series según cada mes y esperamos que sea de bendición para usted. Y le llamamos a esta serie, y ustedes tienen la hojita ahí, ¿cierto? Viviendo en la bondad de Dios. ¿Ha escuchado el dicho Dios es bueno? ¿Y qué dice la gente? ¿Dios es bueno? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Fue una frase o es una frase que se ha escuchado en muchas iglesias y muchas congregaciones? Inclusive aquí, me acuerdo hace muchos años atrás con nuestro pastor. Era una frase que se ha hecho como icónica dentro de las iglesias y siempre se está repitiendo. Y es una gran verdad. Sabemos que Dios es bueno todo el tiempo. Y vamos a estar hablando durante estas semanas acerca de la bondad de Dios, tomando mucho el texto de el salmo más famoso de todos los que se conocen. ¿Cuál es ese salmo? El Salmo 23. Es el salmo de la bondad. Es el salmo donde Dios te dice que es bueno. Es el salmo donde son 9 cosas. Si usted alguna vez ha hecho un estudio de ese salmo, y ahora tuve la oportunidad de poder desarrollar, hay 9 cosas que el Salmo 23 a nosotros nos promete. Y vamos a estar tomando ese texto como base para justamente hablar cada uno de nosotros a otros, pero también para aplicarlo a nosotros mismos acerca de la bondad de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 100, versículo 5, si ustedes buscan en su Biblia, por favor, en esta mañana, Salmo 100, versículo 5, para leerlos todos juntos en esta mañana. ¿Está? ¿Llegó? Todos juntos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice ahí el texto, porque Jehová es bueno, es una de las cualidades de nuestro Señor. Pero lo que quiero hacer es que nosotros podamos entender en primer lugar que hay que enfocarse en la bondad de Dios para poder saber lo tan importante que somos nosotros para Dios. Y cuando a veces nos olvidamos de enfocarnos en la bondad de Dios, va a causar un montón tipo de estrés, de conflictos. No sé si usted ha estado estresado alguna vez, ha estado choreado, ha estado con conflictos, a punto de tirar la esponja, en cualquier cosa. Posiblemente le podría decir que una de esas cosas que sucedieron es que usted se olvidó de la bondad de Dios. Cuando usted pueda comprender, y esperamos que durante este mes usted aprenda la bondad de Dios, espero que su carácter, su personalidad, a la hora de enfrentar dificultades, situaciones, las que sean, usted debería reaccionar de diferente manera. Porque la falta de enfocarse en Dios es la causa principalmente del estrés, que es la enfermedad número 1 en Chile y en el mundo, se podría decir. Hoy día mucha gente está estresada. Pero ¿por qué está estresada cuando el Señor dijo, estrésate y sé valiente? Así dice el texto. Ustedes están diciendo, pero pastor dice esfuérzate. Pero es que la palabra esfuerzo viene de la palabra estrés. Estrésate y sé valiente. Y nosotros no nos queremos estresar porque el verdadero esfuerzo va a ser, obviamente lo vamos a dar por la bondad de Dios. Pero la segunda cosa también que quiero es darte un resumen hacia dónde vamos a ir en 9 maneras. Y hoy día, por eso, no se asuste, usted vio en su hoja que hay 9 puntos del Salmo 23. ¿Lo vio, no? En su hoja al final salen 9 puntos. No se vaya a asustar que el pastor va a tocar 9 puntos. No, esos son los 9 puntos donde van a estar enfocadas todas las enseñanzas y vamos a tomar una cada semana en cuanto a esas 9. Así que no te asustes porque a lo mejor va a decir, ¿y a qué hora vamos a salir de aquí? Pero una forma de comprender la bondad de Dios, la Biblia no solamente es a través de la lectura, también tiene que ver con escuchar mensajes,
que también es bueno, pero lo más importante, cuando conocemos la bondad de Dios, en especial cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada, en la enseñanza de la mañana, vimos que cuáles son las dos cosas que solamente Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Se acuerda? Número 1 era adoración a Dios. Y la segunda, servir a otros. Muy bien, buena memoria. Adorar a Dios y servir a otro. Esa es la razón por qué estamos aquí en la tierra. Y cuando nosotros adoramos a Dios es porque estamos entendiendo que Dios es bueno. En el Salmo 34, versículo 9, dice, adora al Señor si quieres lo mejor, porque la adoración abre las puertas. Es una paráfrasis del texto. Ustedes van a encontrar algo muy diferente, pero Reina Valera a veces confunde a la gente. Eso es más fácil. Adora al Señor si quieres lo mejor, porque la adoración abre puertas. Cuando tú adoras a Dios, cuando buscas de Dios, entonces las puertas se van a abrir. Entonces, le hago a usted que piense por un momento, si estoy estresado y adoro a Dios, ¿qué va a pasar entonces? Se van a abrir las puertas. Entonces la adoración, la búsqueda de Dios va a tener mucho que ver justamente con que nosotros enfrentemos de mejor manera las dificultades. ¿Desean lo mejor para su vida? ¿Desean lo mejor para su vida? Pero para eso necesita entonces estar en adoración. Estar adorando constantemente al Señor. Si quieres lo mejor, entonces adora a Dios. La adoración, por si acaso, abre la bondad de Dios en tu vida, a tu vida. Y vamos a estar hablando acerca de eso, pero ¿qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? Cuando me olvido de la bondad de Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando me olvido de la bondad de Dios? Vamos a estar en conflicto y vamos a encontrar que van a haber 4 consecuencias negativas en nuestra vida, y es necesario que entendamos que el no adorar a Dios, olvidarnos de la bondad de Dios, vamos a realmente pasarlo medio complejo. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y vamos a ver estas 4 cosas negativas que no debemos hacer, porque realmente entonces no vamos a comprender que la bondad de Dios funciona, pero sobre todo cuando nosotros adoramos y confiamos en Él. Vamos a orar para bendecir este tiempo. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana, gracias Dios por todas tus bondades. A veces no las reconocemos, a veces no las vemos, a veces nos olvidamos. Por eso, Señor, ayúdanos a entender todo lo que vas a tener durante este mes para nosotros. Esperamos que la palabra de Dios hable a nuestro corazón en lo profundo. Tú sabes por qué pones ciertos temas en los predicadores, para poder ser traído a la congregación. Tú eres el guía, Dios, y que tu santa palabra nos renueve, nos eleve nuestra fe también. Así que, Padre mío, gracias por cada uno de los que han llegado a este lugar. Bendecimos también la vida de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes que están en su clase. Tú también a ellos estén recibiendo enseñanza, estén comprendiendo justamente quién es Dios en su vida. Obra Dios en los corazones de cada uno, en especial si hay alguien que viene en dificultad, si alguien viene en una situación quizás compleja, por situaciones. Creo que por alguna razón la tienes aquí y la palabra de Dios es refrigerio a nuestro ser. Ayúdanos, Señor, bendice a cada uno y bendice tu santa palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? Ahí ustedes en sus hojas van a encontrar la primera consecuencia negativa de olvidar lo bueno que realmente es Dios. Y es que una de las cosas que cuando me olvido de la bondad de Dios es que empiezo a reclamar el crédito por las cosas que Dios hizo por mí. Es el primer conflicto que nos vamos a enfrentar. Reclamar el crédito que Dios ha hecho a través de mí es que se trata de mí, por mí, conmigo. Se trata de que todo lo que estás haciendo lo has conseguido tú. Se trata de que tú lograste esto, tú estás haciendo esto otro. Y realmente es porque te estás olvidando de la bondad de Dios.
El hecho de que tú hoy día hagas algo y te sientas orgulloso de lo que estás haciendo, te quiero decir algo que si no fuera por la bondad de Dios, no podrías respirar y estarías muerto, así de simple. Pero Dios es bondadoso, pero ¿qué pasa? Que una de las cosas que nos lleva al estrés muchas veces, ¿por qué no llegamos a ese nivel de conflicto? Es porque nos olvidamos lo bondadoso que es Dios con nosotros y empezamos a reclamar el crédito de las cosas que Dios ha hecho. Sacamos pecho, nos agrandamos, yo logré esto, yo tengo esto, y empezamos a reclamar el crédito de Dios. Si usted ha leído la Biblia, en el capítulo 12 del libro de Lucas, cuenta la historia de un hombre que había ganado todo. No sé si la ha leído la historia, ¿cierto? Donde él dice que ganó todo, llenó sus graneros, ¿se acuerda? ¿Cuál era el problema de ese hombre? Que se jactaba de todo lo que había conseguido, se jactaba de todo lo que había logrado en su vida, todo. Y el Señor respondió ahí y le dijo algo: esta noche, aunque antes le dijo tonto, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y por qué Dios estaba molesto con ese hombre? ¿Sabe cuál fue el problema? La ingratitud. Cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, es justamente porque empezamos a mirar que todo lo que yo logro es en base a mí. ¿Sabes cuál es el peor pecado que uno podría cometer? Quizás mucha gente podría decir: pastor, un pecado sexual, un homicidio. No. El peor pecado que ha habido sobre la tierra, y siempre fue el gran conflicto que hubo en la tierra, en los cielos inclusive, fue el orgullo. El no darle la gloria a Dios, el no decirle gracias a ti, Señor, y fue lo que sucedió justamente a Satanás. Se llenó de orgullo, él se creía alguien, él pensaba que era alguien, y lo era, pero se olvidó. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 12, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 12, nos cuenta la historia de Herodes. ¿Ha escuchado hablar de Herodes? Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 21 al 23. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Por qué le hirió? ¿Por qué Dios manda un ángel para que hiera a Herodes? ¿Por cuánto? ¿Qué dice? No dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos en ese instante. Es increíble, mi hermano, que lo que podemos llegar a experimentar cuando no le damos la gloria a Dios, cuando no le damos la gloria a Dios por las cosas que tenemos, desagradecido muchas veces. A veces creemos que todo lo logramos por nosotros mismos. Lo hice todo por yo mismo. Y ¿sabes qué? Nos vamos a meter en un problema, y es porque estamos desconociendo la bondad de Dios. ¿Quién te dio tu mente? Para los que les gusta el estudio y han logrado buenas carreras, ¿quién te dio tu mente? ¿Quién te dio sabiduría? A los que les dio grandes habilidades en algunos trabajos, ¿quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio el sudor? Entonces hay que entender que cuando uno no es agradecido de Dios, cuando nos glorificamos a nosotros mismos, entonces estamos olvidándonos de la bondad de Dios. ¿Le debemos a Dios? Pregunta, ¿le debemos a Dios? Todo. No existiríamos si no fuera por Dios. Literalmente, mi hermano, toda la vida que llevamos, toda la vida, la capacidad de comer, la capacidad de hacer las cosas totalmente diferentes del uno del otro, es simplemente gracias a Dios. Y cuando nos olvidamos de darle gracias a Dios, y piensa por un momento, no me levanten la mano ni nada, pero ¿cuántos se levantaron en la mañana y dijeron gracias, Señor? A lo mejor no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque ya está acostumbrado a la bondad de Dios.
Cuando nos acostumbramos que Dios es bueno, nosotros bajamos muchas veces nuestras capacidades de asombro. Y una de las cosas que a mí me ha pasado en el ministerio es justamente esa, y trato de luchar con eso. Yo siempre digo, no, el Señor ya no me asombra, y yo debo decir en mi cabeza, Dios siempre me va a asombrar. ¿Por qué? Porque a veces Dios es tan bueno con nosotros, y lo ha sido, ¿no? Que ha sido tan bueno que a veces cosas que antes para ti eran un asombro, hoy día no son un asombro. Y es simplemente por la gratitud. Cuando no le damos gracias a Dios, entonces las cosas que Él hace ya son normales. El Señor dice en su palabra, por ejemplo, que no hay justo que mendigue pan. ¿Amén? Todos comemos. ¿Amén? ¿Y Dios ha sido bueno con nuestra mesa? Pero a veces eso tan simple nos olvidamos que es gracias a Dios. Como le decía a mis hijos, a Benjamín, ¿dónde no está Benjamín? ¿Está en clase? Está en clase Benjamín. Mi señora preparaba huevos fritos, aunque a veces eran de todo, pero fritos. Así mi señora hacía huevo frito y le ponía a Benjamín su huevito frito ahí. Y a mí me ponía 2 huevitos fritos. Y yo miraba al Benja y el Benja me miraba a mí. Y miraba mi plato y miraba el de él y me imagino en su cara, decía, ¿y por qué 2 a él y a mí 1? Es lo que yo me estaba imaginando. Y creo que sí. Entonces ese día, cuando veía su cara y estaba el Benjamín ahí con su huevito, vamos a orar. Y yo miro al Benjamín y le digo, Señor, gracias por este alimento y gracias por bendecirme a mí con 2 huevitos. Y bendecir a Benjamín con 1 huevito. Somos agradecidos a ti. Cambia. Porque el foco no es el huevo. El foco es el agradecimiento a Dios. Y si mi hijo Benjamín estaría choreado porque le tocó 1, estaría siendo desagradecido por ese 1. ¿Sucede? A veces perdemos el foco de la bondad de Dios en nuestra vida. ¿Sabía que la ingratitud es la raíz del ateísmo? Cuando la gente dice, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, realmente son personas que no entienden la gratitud. Son personas que no entienden que todo lo que sucede y lo que ha sucedido es en base a nuestro Señor. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, un pasaje que me encanta, siempre me lo van a escuchar, y apréndaselo de memoria, dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen... Alguien que inconverso puede mirar el sol y decir, oye, qué tremendo sol, qué hermoso. ¿Está siendo agradecido a Dios? Porque hay un diseñador detrás de cada creación. Yo sé que hay mucha gente hoy día, y ojo, que son pocos, no son muchos, el ateísmo es poco, no es mucho, pero se tiende a ver como que es mucho. Porque hay personajes que tienen obviamente cosas que decir. A nivel científico, a los que les gusta aquí la ciencia, te puedo decir que hay más científicos creyentes que no creyentes. Pero cuando tú miras, y el Señor estaba diciendo en Romanos a través del apóstol Pablo, miren las cosas que están a su alrededor y les pueden demostrar que hay un Dios creador, un Dios diseñador. Y alguien podría decir, pero pastor, a él no se le ha predicado nunca. Pablo dijo, no importa que no se le predique, solamente con mirar él podría decir, hay algo detrás de esto. Y cuando eso en su corazón está en una persona que dice hay algo, inmediatamente Dios pone al Espíritu Santo para convencerlo de que busque a Dios y escuche el Evangelio del Señor. Pero cuando alguien dice que no tengo Biblia, no importa, aunque no tenga Biblia, usted perfectamente, aún así, uno podría decir gracias al que creó todo esto. ¿Por qué? Porque su eterno poder lo dice y su deidad se hacen claramente visible ¿a través de qué? De la creación del mundo. Inclusive
mirarte a ti en las mañanas debería decir algo, un diseñador hizo esto. Porque el solo hecho, cuando tú vas, no sé, si vas al Cerro Grande, imagínate, vas al Cerro Grande y te encuentras un reloj. Estamos hablando cuando todavía no existían los relojes. Un ejemplo, vas, te encuentras un reloj y ves un reloj ahí con la cosita dando vuelta. Tú dirías, oh, ¿fue espontáneo o hay un diseñador detrás de eso? Cada vez que tú miras algo, hay un diseñador detrás de eso. Por eso el Señor dijo a través de Pablo que no interesa que alguien te demuestre, solamente con mirar la creación te vas a dar cuenta que hay un diseñador. Ahora busca al diseñador. Pero ustedes y yo, que somos cristianos, ya lo tenemos claro, pero a pesar de tenerlo tan claro, nos olvidamos de la bondad de Dios. Imagínense una persona que no conoce al Señor. Porque donde hay evidencia de un diseño, entonces adivine qué es lo que hay. Si hay evidencia de un diseño, adivine qué es lo que hay. Un diseñador. Es por eso que podemos mirar la creación y hay un diseñador. Mire por favor Romanos, versículo 21. Acuérdense que va de la mano. Romanos 1:20, la creación muestra y manifiesta la bondad de Dios. Pero mire qué sucedió en el versículo 21. ¿Qué dice? Léalo fuerte usted. Versículo 21, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Te das cuenta que el conflicto por la falta de creencia en Dios, porque ahí está hablando de gente atea, por si acaso? Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿conocido cómo? Bien, excelente, que están linkeando el versículo 20. Pues habiendo conocido a Dios, no estamos hablando de cristianos que dejaron el camino. Por eso hay que leer bien el contexto a veces de lo que leemos. Pues habiendo conocido a Dios, ¿a través de qué cosa? Romanos 1:20, de la creación. A través de la creación ellos dijeron, oh, hay un Dios. Pero ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si usted sigue leyendo, va a decir que para esa gente no solamente bastó con no ser agradecido por el Dios creador, sino que se volcaron a darle adoración a la creación antes que al creador. ¿Se da cuenta de que el no creer en Dios tiene que ver mucho con no ser agradecido con Dios? Porque a través de la creación Dios se manifiesta. Hay personas que lamentablemente no quieren creer en Dios, siendo de que ven la manifestación. ¿Pero por qué? Porque no dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y después, si usted sigue leyendo, empezaron a ver cosas atroces en aquel tiempo que Pablo está explicando por el solo hecho de no ser agradecido con Dios. No ser agradecido con lo que Dios me ha dado. Hoy día estamos en un conflicto de identidad. No para nosotros, pero mucha gente tiene conflictos de identidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que no son agradecidos como Dios los hizo. Y cuando no son agradecidos como Dios los hizo, ¿en qué termina? Les recomiendo, lean Romanos 1 del versículo 23 en adelante. Que sus mentes se transforman, que hacen cosas vergonzosas y así sucesivamente, por el solo hecho de no ser agradecido con Dios. Por eso la Biblia dice que no enfocarse en la bondad de Dios, vamos a meternos en problemas. Mira en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Mire, y este pasaje está hablando de lo que iba a venir en los tiempos postreros. Posiblemente quizás en nuestro tiempo, quizás más adelante, pero eran palabras proféticas de lo que iba a venir más adelante, antes de que venga Cristo.
Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, poco agradecidos, avaros para mí. Todo lo consigo yo quiero todo para mí. Acuérdense que cuáles eran las dos cosas que tenemos que hacer solamente aquí en la tierra como creyentes: adorar a Dios y servir a otros. Pero dése cuenta de que hay avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿O no tenéis problema tú ahí?, diría alguien. ¿Tienes problema con tus hijos a veces? ¿Sí? Posiblemente tu hijo no es agradecido de Dios. No está contento con los papás que le tocó. No hay bondad de Dios. Me acuerdo por ahí, quizás alguna vez uno dijo, doy gracias a Dios que yo no lo dije, pero he escuchado a muchos hijos a veces decir, ojalá no hubieran tocado los padres que tengo. Más allá de lo que los padres hagan, Dios los trajo. Y si por esos padres incompetentes, aún así tú llegaste aquí, hay que ser agradecido. Es una de las cosas que yo le he dicho cada vez que puedo conversar con un niño, con un joven que ha pasado por dificultades, por problemas, por abandonos. Lo único que le puedo decir, honra a tu padre, aunque no haya hecho las cosas bien y correctas, porque al honrar a un padre estás siendo agradecido por Dios. Mi hermano, a lo mejor usted no me comprenda, pero por el solo hecho de que ese hombre irresponsable haya estado con tu mamá y la haya fecundado, naciste tú. Pero la historia no termina ahí, porque después de uno nacieron hijos, nacieron parientes, y hoy día a veces no daríamos nada por perder a nuestra familia, por más allá como hayan sido nuestros padres. Hay que ser agradecido a Dios, pase lo que pase. Y cuando eso sucede, entonces el estrés, la dificultad, los problemas que tengo hacia alguien van desapareciendo. Pero cuando no soy agradecido, realmente vamos a caer en muchas de esas cosas. Vamos a ser ingratos e impíos. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, ese texto, cuando usted lo puede ver ahí, es ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Esto es simplemente, aquí el apóstol Pablo dice, simplemente está diciendo, ¿por qué nos jactamos de lo que recibimos? ¿Por qué nos jactamos? ¿Por qué realmente no entendemos que todo viene de Dios? ¿Por qué no nos distinguimos del resto y solamente nos vamos a distinguir con el resto si nosotros pudiéramos decir, gracias a Dios es todo lo que tengo? Gracias a Dios respiro, gracias a Dios tengo ropa, gracias a Dios tengo un hogar, tengo una casa, gracias a Dios tengo el trabajo, que a veces no lo queremos, siendo de que es gracias a Dios. Y es por eso que a veces quizás tu trabajo se está volviendo una pesadilla, porque no estás dando gracias a la bondad de Dios por ese trabajo. ¿Dios es bueno? ¿Todo el tiempo? ¿Y en ese trabajo que quieres no es bueno? En todo. Dios es bueno en todo. En todo. ¿Qué dice en Santiago capítulo 1, versículo 17? Se nos está ahí proyectado por si acaso. Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. O sea, todo lo que recibimos, todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Del Padre justamente que creó las lumbreras, dice Santiago 1:17, el que creó los cielos. Entonces, ¿qué pasa cuando olvido la bondad de Dios?
Lo primero que estábamos viendo es que sucede que cuando niego, cuando se me olvida la bondad de Dios, es que empiezo a reclamar por los créditos. Gracias a mí, no. Los créditos pertenecen ¿a quién? A Dios. A Él tenemos que decirle gracias, Señor, por lo que tengo, pero cuando olvidamos la bondad de Dios, empezamos a tomar los créditos de Dios. Cuando empezamos a tomar los créditos de Dios, va a suceder la segunda cosa que ustedes van a enfrentar, y es simplemente al olvidar la bondad de Dios, dejo de pedirle ayuda a Dios. Número 2 en sus apuntes, dejo de pedirle ayuda a Dios. Ese es un gran problema, uno de los grandes problemas que cuando nos olvidamos justamente de pedirle ayuda, en nosotros vamos a empezar a enfrentar situaciones de ansiedad. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Pero cuando dejamos de pedir, ¿qué sucede? Eso. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, el Señor dijo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. O sea, una de las cosas que el Señor más quiere de sus hijos es que pida. ¿Y sabe por qué pedir? Porque si usted, mientras más pida a Dios, más sumiso está haciendo a Él. Cuando usted baja su nivel de petición, su nivel de oración y pedirle cosas a Dios, quiere decir, no se olvide del punto 1, que no necesita nada de Dios. ¿Cuándo es la última vez que le pediste algo a Dios? ¿Cuándo es la última vez? Y por lo regular a veces pensamos que Dios es un Dios de cosas grandes. Déjeme decirte algo, que Dios es Dios en cosas grandes y en cosas pequeñas. Hay cosas tan pequeñas que a veces no ocupamos a Dios cuando Dios quiere que tú le pidas. Cuando uno olvida la bondad de Dios, dejamos de pedir, dejamos de buscarle. Si no le estás pidiendo nada a Dios durante esta semana, no le has pedido nada a Dios en esta semana, posiblemente te estás llevando el crédito de todo lo que haces y segundo, obviamente, ya no necesitas ayuda de Dios. No sé, ha visto bueno, yo tengo hartos hijos, así que he podido ver conmigo mismo nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestros hijos inclusive son grandes, una de las cosas que me gustan a mí personalmente es que mis hijos estén constantemente diciéndome, papá, 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 ayúdame, papá, haz esto, papá. Aunque yo los dejo que lo hagan solo, pero el que busquen es porque están en dependencia. Cuando tú dejas de pedir, empiezas a entrar en un conflicto, obviamente, de independencia. Y el Señor a nosotros nos hizo dependientes, los unos a los otros. Tenemos que estar los unos a los otros, amados los unos a los otros. No nos hizo seres independientes. Somos seres dependientes y dependemos de Dios. Pero hay veces que nosotros hemos dejado de pedir. Hay muchas familias, en una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, ¿sabe qué? Que el 40% del mundo cristiano ora a Dios y el 60% no ora. Y yo digo, ¿cómo el 60% no ora? ¿Por qué pierden la dependencia con Dios? ¿Sabe cuál fue uno de los pueblos más cristianos en el mundo? ¿Sabe? 60% de la población es cristiana. En Honduras, en El Salvador. ¿Y sabe qué es en el país donde más matan gente en el mundo? Y usted pregúntese, ¿cómo un pueblo donde el 60% es cristiano es donde hay más homicidios? Número uno, los cristianos no son influencia en el país. Y posiblemente ellos recibieron a Cristo como su Salvador y pensaron que con eso es suficiente.
dejaron de pedir ayuda a Dios, si un 60% de la población que se dice ser cristiana estuviera en una oración constante con Dios, te aseguro que en ese país sucederían cosas sumamente importantes. Pero hoy día no es así. Y es terrible. Nosotros hoy día también, a veces en nuestro hogar, sucede que dejamos de orar. Y no se olvide que lo que Dios hace cuando nosotros pedimos, y alguien me preguntó un tiempo atrás, me dijo, pastor, ¿cómo aumento mi fe? No solamente a través de la palabra de Dios se aumenta la fe, sino también a través de la oración, a través del pedir. ¿Por qué a través del pedir? Porque si yo pido, entonces, ¿qué estoy pensando? Si yo pido, Dios, necesito esto, ¿qué tu fe te está moviendo? ¿A que Dios te lo va a dar? Ahora, no piense que porque tú lo pidas, Dios es una lámpara de Aladino, que yo la froto y Él hace lo que a Él se le antoje. Pero te digo algo, y ustedes pueden ser testigos. Yo lo he sido en mi vida. ¿Cuántos de ustedes le han pedido algo a Dios y Dios le dio respuesta? ¿Y por qué entonces no pedimos? ¿A alguien se le perdió la llave del auto alguna vez? ¿El carnet? ¿Los documentos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes oraron y se arrodillaron ese día y dijeron, Señor, te pido a encontrar la llave o el carnet? ¿Por qué no? ¿Dios no es para eso? ¿Sí o no? Dios es para todo, mi hermano. Pero nosotros pensamos, y por eso les digo, dejamos de pedir ayuda a Dios en cualquier cosa en nuestra vida. Y eso pasa porque lamentablemente no entendemos la bondad de Dios. Dios, esta es una frase mía nomás, Dios es Dios de la llave también. Si Dios puede traer a tu cabeza y traer memoria, ¿puede Dios traer a tu memoria y hacerte recordar en tu cabeza dónde dejaste la llave? Pero no lo pedimos. No le pedimos a Dios en cosas tan simples. Y hay veces que yo me río cuando mi señora, quizás, Señor, ayúdame, ¿qué hago hoy día? Ojalá esa oración fuera siempre en el hogar. Porque sí, hay que criar niños, ¿sí o no? Y sin la ayuda de Dios es imposible. Hay que ver tareas, hay que cocinar, hay que lavar, hay que hacer un montón de cosas, y si Dios no interviniera y no le pidiéramos ayuda, posiblemente Dios no te ayudaría a las ideas en tu cabeza, pero a veces pensamos que Dios no es para eso. ¿Por qué? Porque desconocemos la bondad de Dios en nuestra vida. Dios es bueno en toda cosa. Por eso, porque cada vez que tú pides a Dios y buscas de Dios, entonces vas a recibir obviamente de Dios. Hay una de las cosas que algunos de ustedes han escuchado hablar del círculo de la seguridad, me imagino los profesores, algunos psicólogos aquí. Un estudio que hicieron 3 personas bien importantes en el mundo psicológico, donde habla de el apego que tienen que tener los niños con sus padres y donde nosotros no podemos llegar a tener una seguridad con ellos. ¿Alguien ha visto esto, el círculo de la seguridad? ¿Sí? Bien. Y cuando yo miraba el círculo de la seguridad, porque a mí me lo pasaron en una conferencia que estuve hace un tiempo atrás, tiene que ver mucho con lo que estoy hablando acerca de esto. Ustedes tienen ahí, en el círculo de la seguridad, si ustedes pueden ver, el niño reconoce sus necesidades insatisfechas. Por eso el niño tiene que comunicarte lo que quiere. ¿Qué hace un bebé de 1 mes o 2 meses cuando está sucio? ¿Qué hace? Llora. ¿Y qué te está haciendo entonces ese hijo? Te está pidiendo ayuda. Te está diciendo, estoy sucio, tengo hambre, algo me pasa. Cuando el niñito de 3 años también está llorando por algo, o le duele el estómago, no lo sé, pero el niño está llorando. Entonces, ¿qué encontramos? El niño expresa lo que necesita. Aplíquelo, todo lo que está viendo aquí, aplíquelo en su relación con Dios. ¿No lloramos a veces? ¿Y lloramos con papá, con Dios?
Señor, me está pasando esto. Y estoy expresándole a Dios lo que necesito. ¿Y qué hace el papá cuando el niño o el bebé llora? Lo toma y se ha dado cuenta que yo no sé cuál es la maña de olorosarlo, pero hay otras mamás que metían la mano, no, y mira, le abrían el pañal así como para ver si está hecho. Eso es lo que yo vi en mi infancia. El olfato, claro, porque sabe la necesidad, por algo está llorando, huelen al niño y el padre ¿qué hace? Lo cambia, le satisface la necesidad. Cuando esto tú lo hagas más recurrente con tus hijos, ¿sabes qué? El niño, como sabe de que tú le cubres tu necesidad, el niño aprende a confiar en sus padres. Cuando usted esto lo hace estratégicamente con sus hijos, entonces sus hijos son más apegados a ti. Pero ¿qué está sucediendo hoy día en la sociedad? Todo lo contrario. Por eso nosotros tenemos que verlo de la misma manera. Los padres, por si acaso, si usted se da cuenta ahí, los padres satisfacen la necesidad, lo sacan de la cuna, cambian su pañal, lo alimentan, lo calman, y los hijos aprenden a confiar en sus padres. Sinceramente, ese mismo círculo que es el círculo del apego de los niños con los padres, es el mismo ciclo, exactamente igual el que Dios enseña a confiar en Él. ¿Tiene una necesidad insatisfecha en su vida? ¿Alguien aquí tiene una necesidad insatisfecha en su vida? ¿Amén o no? ¿O aquí todos tienen todo ya? Falta de bondad. No, Señor, yo quiero esto. Y yo vengo llorando hace un par de semanas con Dios. Y hasta con mi señora le estaba llorando. Llorando en el sentido de reclamando, no de derramar lágrimas. Decía a mi señora, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Oraba a Dios en la noche, Señor, quiero hacer esto. Se me venía la idea y yo me metía al computador para ver si podía resolver lo que yo quería. Yo le decía, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto. Hice un par de postulaciones en diferentes lugares porque quería estudiar. Ese era mi llanto, querer estudiar. Y me metí a varios lugares y orando al Señor, Señor, quiero esto, quiero esto. Y el otro día me llaman de los Estados Unidos, de uno de los lugares que postulé, y me dicen, usted cumple el perfil para esto y para esto. Y yo decía, ¿y si yo no lloro? ¿Y si yo no le expreso mi necesidad a Dios? Y ojo, que Dios es bueno. Entonces yo quería estudiar una cosa, pero resulta que me llaman y me dicen, no, usted por tener 15 años más de pastor, usted no necesita hacer esto. Solamente tiene que hacer la mitad nomás. Y como hace la mitad, usted va a pagar la mitad nomás. Dios es bueno. Y es porque le lloré. Y no solamente le lloré a Dios, le dije a mi señora, Caro, quiero estudiar. Y mi señora, estudia, busca. Ahí nos acomodamos, ahí vemos cómo pagamos. Qué buena la Caro, ¿cierto? Mira, de cerca hacer ese amén de la recomendación. Porque cuando tú le pides a Dios, le lloras a Dios en el buen sentido de la palabra, ahora yo también, en mi fe, espero en Dios. Dios no es una lámpara, como nos dije, que yo lo froto y ya tienes que darme esto. Pero cuando yo confío que Él va a traer algo mejor para mí, entonces Dios opera. Hoy día, si yo oré hace 2 semanas que quería hacer algo, el Señor rápidamente, quizás en un par de semanas me responde, ¿qué pasa con mi fe? Aumenta. ¿Qué pasa con mi apego con Dios? Aumenta. Si me respondió en esto, ¿por qué no me va a responder en esto otro? Entonces son las cosas que nosotros necesitamos como cristianos hoy día, poder ir a donde Dios y decirle justamente, Señor, yo necesito esto. Si tú le dices a Dios, Señor, yo quiero ir, no sé, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde? Quiere ir a Miami. Ya, pongamos el ejemplo que dio la hermana, quiere ir a Miami. ¿Ya? Pero es casi lo mismo que estar en Maine, ¿no, hermana? Sí, es casi lo mismo, ya. Pero más a otro nivel. ¿Cierto, Eli?
Bueno, yo quiero ir a Miami, entonces usted le dice a Dios, Señor, yo quiero ir a Miami, el pastor hoy día en la mañana me dijo que yo tengo que pedir, hasta si quieres te lloro. Señor, quiero ir a Miami, y el Señor simplemente te dice, sí, pero todavía no. ¿Sucede? Dios es tan bueno que siempre nos dice sí casi todo, pero no sí al tiro, sino sí espera. Y ahí se demuestra, por si acaso, inmediatamente, ahí se demuestra la madurez del creyente. Si tú le pides a Dios algo y Dios te dice, todavía no, espera, si tú eres maduro, vas a estar confiado. Si eres inmaduro, vas a entrar en ansiedad y vas a empezar a reclamar. Y en algunos casos hay gente que empieza a negar a su Dios por el solo hecho de no dar respuesta. El Señor dijo en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, le está hablando a los papás, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que? ¿A los que qué? ¿Y usted le ha pedido? Puede ser lo más insignificante como puede ser algo. No se olviden que para Dios no hay cosas insignificantes. Dios es Dios de cosas grandes y Dios es de cosas pequeñas. Pero te digo algo, ese término es un término para nosotros, porque para Dios no existe algo grande ni algo pequeño. Para Dios es hacer nomás. Somos nosotros los que le ponemos el apelativo de grande o pequeño, pero para Dios no. Para Dios es. Por eso si yo le estoy pidiendo algo a Dios y puedo decirle al Señor, Señor, algo tan pequeño, con el ejemplo de encontrar las llaves, para Dios su poder, su milagro es el mismo, no interesa. Dios no tiene que aplicar más poder allá que acá. Es el mismo, porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Por eso dice el texto, ¿cuánto más su Padre Celestial? ¿Le crees entonces a Dios? Entonces mi hijo, tengo a Daniel ahí. Daniel, a veces cuando tú dices, papá, quiero esto, yo te voy a decir, anda donde el Padre Celestial, no vengáis donde mí. Él tiene mejores cosas que yo. Entonces, Daniel, pídeselas a Dios antes que me las pidas a mí. Te lo recomiendo. Y a lo mejor Dios te va a decir, ya Daniel, te lo voy a dar, pero a través de tu papá. Así funciona. Por eso dice, si vuestros padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Todos juntos, a la cuenta de 3. Hebreos 4, versículo 16, a la 1, a las 2 y a las 3. Acerquémonos, pues, confiadamente, con toda confianza. Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Amén? Podemos llegar a Dios con confianza, porque si llegamos a Dios con confianza, entonces el Señor hallará gracia para el oportuno socorro. Por eso, mi hermano, pídale a Dios. ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Cuál es la motivación de Dios de responderte? ¿Qué dice David? Mire lo que dijo David en esa motivación, la motivación de Dios en responder tus oraciones. ¿Por qué Dios dijo, pidan, 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 pidan? ¿Por qué? ¿Qué dijo David? Respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus... ¿Sabe por qué Dios responde las oraciones? Porque es misericordioso, porque es bueno, benigna, porque es bueno, porque te ama. ¿Por qué muchas veces tú a Dios, por qué tú, que diga, muchas veces tú a tu hijo le has dado algo que te ha pedido? ¿Por
¿Porque lo amas o no? Yo muchas veces mis hijos, papá, quiero esto. Ya les digo yo, ¿y por qué lo hago? Porque lo amo. Porque lo amo, ¿me entienden? Aprovechando que está Daniel aquí al frente, justo se vino a parar aquí. Viene un día, no hace mucho, me dice, papá, mira estos guantes, andaba con unos guantes de arquero y me dice, papá, me los venden, me los compráis. Se había portado re mal mi hermano, pero... Y son esas veces que uno en su cabeza dice, y más encima viene a pedirme un pan de guante, un combo te voy a dar. ¿Te compré los guantes? ¿Y por qué uno le compró los guantes si se había portado re mal? ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Se los merecía? Dios es exactamente igual contigo. Dios es exactamente igual contigo. Pídele a Dios. A lo mejor tú no te lo mereces porque no has sido buen creyente, no estás cerca de las cosas de Dios. No importa, pídele igual porque ese pedir te está acercando al Padre. Porque estás confiando en Él. Y hay veces que Dios te lo va a dar aunque tú no te lo merezcas, porque así fue la salvación. Tú eres salvo no porque te lo merecías. Todo lo contrario, dice Romanos 3:23 o Romanos 6:23, que deberíamos todos nosotros haber ido al infierno, pero por el amor de Dios nos dio la salvación. Y Dios decía, si vosotros como padres saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? David está diciendo ahí en otras palabras, respóndeme Señor por tu bondad y por tu amor, por tu benignidad, por tu misericordia. Hay una tercera consecuencia también negativa que están en sus hojas. Y sucede que dejo de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Todos nosotros, todos sin excepción, vamos a pasar tiempos difíciles porque está dicho por la Escritura. Pero si nosotros fuéramos más conscientes de que Dios es bueno todo el tiempo, entonces nosotros confiaríamos en tiempos difíciles. Por eso cuando a veces nosotros enfrentamos en nuestra vida tiempos difíciles, la familia enfrenta situaciones difíciles, a la final uno en quién descansa, o descanso en Dios o en descanso de lo que diga el hombre. Y realmente, si tú realmente estás en una buena relación con Dios, eres agradecido con Dios, le estás pidiendo, entonces debo confiar en Dios en tiempos difíciles. El Señor nos dice ahí en su palabra, en el libro de Salmo 16, versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Todo funciona en relación a Dios. Por eso olvidamos de ser bondadosos con Dios. En Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en dónde? En los problemas. Nos gloriamos en los problemas sabiendo o dando por hecho que la tribulación o los problemas produce, es un resultado, paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Por si acaso también ese texto, la prueba en otras versiones dice carácter, que el otro día lo toqué. Así que si usted se da cuenta, el apóstol Pablo nos está diciendo ahí en el libro de Romanos, es que nos debemos gloriar, debemos estar confiados, estar tranquilos
en las tribulaciones, en los problemas, en las circunstancias. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Dios, me estoy conectando con Dios. En los tiempos malos y en los tiempos buenos, porque Dios es bueno. ¿Cuándo? Todo el tiempo, en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Dios tiene un buen propósito, tiene un buen plan, tiene una buena razón. Incluso en los momentos difíciles, Dios es bueno, Dios es bueno. Uno de los pasajes más conocidos también por el mundo cristiano que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando decimos todas las cosas, no dice algunas cosas o no dice las buenas. No, todas. Todas. ¿Y qué quiere decir? Que todas las cosas cooperan para el bien. Me gusta ese texto, cuando lo miramos de esa manera. Cuando lo leemos a veces y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Me gusta una versión que dice cooperan. O sea, todo lo bueno y lo malo que lo estás pasando cooperan para que termine bien. Y eso es producto de la bondad de Dios. Si estás pasando tiempos difíciles hoy en día, Dios lo está ocupando para bien. Todo para los propósitos que Dios tiene. No solamente Dios está para el bien, Dios también está en los momentos malos. Inclusive en los tiempos difíciles Dios es bueno. Dios tiene un buen plan, un buen propósito. Está trabajando Dios todo lo posible para que todo salga bien. No todo lo que sucede en la vida es bueno. Hay mucho malo. Pero Dios puede incluso tomar lo malo y cambiarlo para bien. ¿Y sabe qué genera en eso en nosotros? Confianza. Entonces, si estoy pasando un mal momento, confío. Pero cuando dejo de confiar en Dios, el problema se acrecenta. También hay otras consecuencias negativas, que Dios realmente no podemos darnos cuenta cuando Dios es bueno con nosotros. Lo decía hace un momento, nos llevamos el crédito hacia nosotros. Cosas que tú no hiciste, que Dios hizo. También encontramos justamente que dejas de pedirle ayuda a Dios y dejas de confiar en Dios. Pero también, número 4, me vuelvo pesimista sobre el futuro. Mire la cadena, si usted ahora tiene el bosquejo completo ahí, ¿cierto? Mire la cadena por el solo hecho de no mirar lo bondadoso que es Dios. Una cosa tras otra, tras otra, tras otras, y a la final vemos justamente que somos pesimistas sobre el futuro. Cuando te olvidas realmente de lo bueno que es Dios, tú te vuelves pesimista, pierdes la esperanza, todo se ve negro. David en el Salmo 27 habla justamente de la esperanza y la bondad de Dios. ¿Qué dice ahí en el Salmo 27? Versículo 13 y 14. Por si acaso, ahí está en la versión Reina Valera, pero la última, la nueva que salió un par de años atrás. Es para que se entienda mucho mejor. Salmo 27, versículo 13 y 14. Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Infunde tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Hermoso salmo del rey David. He de ver tu bondad. Si tú estás aferrado a Dios y ves tu día negro, tu vista está mucho más allá de que Dios es bueno y de que todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Cuando tú sabes, y presta atención con lo que te voy a decir, cuando tú sabes que en el futuro todo va a estar bien porque confías en Dios, entonces no tienes prisa a la respuesta de Dios. ¿Me doy a entender? Si tú confías tanto en Dios y estás pasando una dificultad, no te apresuras por una respuesta de Dios rápida, porque sabes que Dios va a actuar.
En cambio, cuando tú no estás conectado a la bondad de Dios, te desesperas y quieres que Dios te responda ya. Si Dios es bueno, tú no vas a tener prisa. Si has hecho una petición, entonces espera. ¿O siempre estás apurado? ¿Vivimos una vida apurada? ¿Sí o no? Cuando deseas comprar algo, ¿cuándo lo quieres comprar? Ya. ¿Por qué no esperamos? ¿Sabe que una de las cosas, yo creo que, esto lo dije hace muchos años atrás, trabajaba haciendo cosas, me acuerdo, hace muchos años atrás trabajaba haciendo mantención hotelera en un hotel allá en la Avenida del Mar, cuando me casé con la Carolina, ese era mi trabajo. Tenía a cargo, no sé, eran como 20 cabañas y un edificio de varios pisos. Yo hacía toda la mantención. Y era uno para todo eso. Y adivine qué es lo que los clientes querían cada vez que había un desperfecto. La llave gotea en la noche y no me dejó dormir. A cambiar la llave. Que una ampolleta. Que toda la gente, yo lo vivía ahí in situ, como el malestar de la gente, como que yo era el culpable de que la ampolleta se quemara. Y la gente cuando me llamaba, por ejemplo, a la recepción y decía, necesito esto, pero lo necesito ahora, porque para eso estoy pagando. Hasta se dan el derecho. A la final, yo después terminé de ese trabajo porque en realidad, como les digo, muchas veces me llevaba malos ratos ahí. Lo único que doy gracias por ese trabajo era el jefe. Hasta el día de hoy, don Pedro Bértora, que partió don Pedro Bértora, fue uno de los jefes, yo podría decir, el mejor jefe que he tenido en la historia. Voy a hacer una pequeña mención para que sepan del jefe que tenía. A veces yo estaba arreglando en una cabaña, no sé, un closet que le habían sacado las puertas. Llegaba don Pedro Bértora y decía, Lucho, ¿qué estás haciendo? No, estoy arreglando el closet de don Pedro. Deja eso ahí, ven. Me prendí la tele, partido el Chino Río. Siéntate. Y yo miraba a don Pedro, veamos el partido primero, después arregla y eso. Buen jefe. Tenía que arreglar el closet, pero él siempre, porque le encantaba el tenis, y él tampoco aquí en Chile tenía hijos, varones, entonces me tomó como hijo, era el único que almorzaba en la mesa junto a él, me decía, ya vamos a almorzar, una mesa grande y me sentaba al lado de él a almorzar, buen jefe. Hablé del Señor, a veces me traía temprano, yo en ese tiempo estaba estudiando en el instituto para ser pastor, y a veces estaba arreglando algo y me demoraba y me decía, Lucho, acuérdate que a las 5:30 tenés que estar saliendo o vas a llegar tarde al instituto, después te van a retar. Y a veces se me hacía tarde y él miraba el reloj y me decía, ya, tranquilo, yo te voy a dejar, no te preocupes. Buen jefe. Le hablé del Señor muchas veces, espero que esté en la presencia del Señor. Después no lo vi más a don Pedro. Pero buen jefe. Así que toda la carrera del Chino Río es gracias a que la pude ver yo con mis ojos, fue gracias a don Pedro mientras mi señora estaba en la casa. Hoy oro por mi esposo que no tenga tanto trabajo. Yo creo que Dios es bueno y escucho sus oraciones. Pero la mayoría de los problemas en la vida provienen de la incapacidad por rechazar la gratificación de Dios. Cuando no somos agradecidos, entonces somos pesimistas con el futuro. Pero si tú realmente hoy día estás luchando con problemas, y déjame decirte también, si estás luchando con algunas depresiones, ansiedades, o estás desanimado, número uno, esto no está en sus hojas. Enfócate en la manera que Dios es bueno contigo. Enfócate en la manera que Dios es bueno contigo. Quita tus ojos del problema, pon tus ojos sobre las cosas que Dios ha hecho por ti. Si estás medio deprimido, te invito a que llegues a tu casa hoy día, agarres una hoja de papel y pongas todas las cosas
buena que Dios ha hecho contigo. Te aseguro que al final de terminar esa lista te vas a dar cuenta de que Dios está contigo. Pero a veces nos olvidamos de la bondad de Dios, por eso nos metemos en problemas. Y segunda cosa que tienes que hacer es que no dejes de venir a escuchar esta serie. Porque vamos a estar viendo cada una de ellas cómo Dios es bueno, cómo Dios realmente es bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos da esperanza. Y ahí en sus hojas dice esperanza. ¿Qué es lo que es la esperanza? La esperanza es anticipar la bondad de Dios. Eso es esperanza. Es anticiparme a la bondad de Dios. Es la única razón por la que yo tengo esperanza, porque yo sé que Dios es bueno. A lo mejor no lo veo, pero tengo esperanza, porque me estoy anticipando a la bondad de Dios. ¿Me doy a entender? Esperanza, ¿qué es lo que es esperanza en Dios? Esperanza en Dios es anticiparse a lo bueno que va a hacer Dios contigo. Eso te da tranquilidad y te da paz. Por eso el fundamento de toda esperanza es la bondad de Dios. Si Dios no es un Dios bueno, ¿tenemos esperanza? Si Dios no es bueno, ¿tenemos esperanza? Pero como Dios es bueno, entonces adivinen qué pasa en nuestra vida. El Señor dijo a través del profeta Jeremías, todos juntos leámoslo porque es un precioso pasaje, todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Porque yo sé muy bien, se podría decir, los planes que tengo para ustedes. Es Dios hablando. O sea, Dios tiene planes para tu vida. Amén. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Y cuáles son los planes? Planes de bienestar, no de mal. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? ¿Son planes buenos o planes malos? ¿Por qué entonces a veces estamos como estamos? Porque nos olvidamos de la bondad de Dios. ¿Se da cuenta dónde nos metemos cada vez que nos olvidamos de la bondad de Dios? Los planes de Dios son de bienestar, no son de calamidad, y todo eso es a fin de darnos a nosotros un futuro y una esperanza. La esperanza obviamente está ligada a la bondad de Dios. Y entre más entiendas la bondad de Dios, más esperanza vas a tener en tu vida. En el Salmo 27 que hemos estado leyendo, versículos 13 y 14 dice, yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento si espera en el Señor. David realmente comprendió, a pesar de todos los problemas que vivió, él se llenó de esperanza porque sabía de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y adivina en qué tierra estás tú. ¿Estás en la tierra de los vivientes? ¿Estás en la misma tierra, en el mismo mundo que vivió David? En el mismo y con el mismo Dios. Entonces, mi hermano, es interesante que vamos a estar viendo lo que nos va a decir el Salmo 23. Esto es la introducción a la bondad de Dios, por si acaso en el día de hoy. Pero vamos a estar viendo, escriba rápidamente, que este es un bosquejo de lo que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Número 1. Él suplirá las necesidades cuando estés preocupado. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. ¿O no? ¿Qué nos dijo el Señor? En el 23:1, Jehová es mi pastor, entonces mis necesidades el Dios suplirá cuando esté preocupado. Número 2, Él me enseñará a relajarme
cuando esté estresado. ¿Quién quiere venir a ese sermón? ¿Quiere venir a ese sermón? Tienen que traer un vaso de jugo para atrás y se echa ahí, y se tira para atrás y se relaja. O café. Yo me voy a desestresar con los del audio, como pitea ese micrófono ahí. Entonces Él me enseñará a relajarme cuando esté estresado. ¿Por qué? Porque en lugares de delicados pastos me hará. Entonces, ¿por qué estamos estresados? Si no hace, y Él nos pone en lugares delicados. Junto a aguas de reposo, ¿me pastoreará? Porque Dios es bueno, entonces Él repondrá a mi fortaleza cuando esté vacío. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿A quién le falta anotar? ¿La 1, la 2, la 3? ¿A quién le falta? ¿Le falta? ¿Vamos? El Señor dijo que iba a restaurar mi alma, iba a renovar mis fuerzas. En el Salmo 23, confortará mi alma. En algunas traducciones antiguas dice, restaurará mi alma, que confortará mi alma, renovará mis fuerzas. Número 4, Él me guiará cuando esté confundido. ¿Hemos estado confundidos a veces? ¿Aparece como 5 en la hoja? Ah, que le faltó el 1. Va corrido el número. Sí, que Él suplirá en la 1 y así para abajo. Ahí ustedes corrigen eso. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 3? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Te digo algo, cuando estés confundido, que es el punto que estamos viendo, Dios nunca juega contigo. Y a veces cuesta entender, a mí me costó entender a veces yo pensé que Dios a veces jugaba conmigo y hoy día me doy cuenta que Dios no juega conmigo porque la justicia de Dios siempre está sobre nuestra vida. En el juego me estoy refiriendo a como que Dios a veces dice, voy a entretenerme un rato y lo voy a meter en problemas. No, Dios no hace eso. O voy a probar cómo reacciona. No, Dios no hace eso. Que Dios todo lo hace bajo un plan. Y no lo hace así a la loca, ni jugando. A eso me refería. Por eso, si yo estoy confundido, Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él caminará conmigo en días de oscuridad o días oscuros y temerosos. Eso es maravilloso. Imagínense los días más terribles de nuestra vida o los días más oscuros de nuestra vida. Dios dice que no nos va a dejar solos. Y te digo algo, van a haber días oscuros en tu vida. Lo han habido en mi vida, días oscuros, tenebrosos. Pero ¿dónde me refugié? Me refugié en Dios, en nadie más. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él me protegerá cuando me sienta inseguro. Por eso cuando dice el versículo 4 del Salmo 23, tu vara, ¿qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me va a reconfortar.
Cuando el Señor habla de tu vara y tu cayado, son dos herramientas sumamente importantes. No es lo mismo, por si acaso. Son dos herramientas que eran muy importantes para los pastores. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, yo creo que Dios en mi preparación, estoy perdiendo mi voz de repente, creo, ¿no? Tuve la oportunidad en mi juventud de pastorear literalmente. Nos levantábamos muy temprano en la mañana, 6:45, ordeñábamos a las cabras, ordeñábamos a las vacas. Ahí estaba yo, me acuerdo, al principio les cuento yo la primera vez que estaba ordeñando, y sacaba un poquito, un chorrito, casi nada. Pero ya después cuando uno agarra la técnica, empezamos. Doy gracias a Dios, que Dios es bueno, que al año siguiente después trajeron una máquina de ordeña. Así que ahí nos especializamos a lavar, conectar, todo lo que es ordeñar y después tirar al cántaro. Pero una vez que terminamos de ordeñar, llevamos a los animales al campo. Así que, me acuerdo yo, íbamos dos, más o menos habían unas 600 cabras, unas 300 ovejas y unas 20 vacas. Y para dos, con dos es suficiente. Y es increíble que como tomaba una vara alta, porque la vara es para que la oveja la vea. La oveja ve la vara. Entonces tomaba una vara alta y me iba adelante. Y las ovejas oyen su voz y uno las llama, las silba. Y tú caminas, increíblemente, tú caminas y todas las ovejas van atrás tuyo. Y llegábamos a los potreros, doblábamos la esquina y todas las ovejas doblaban y nos seguían. Las cabras, no, para qué decirle, era a puro peñascaso, porque esas son porfiadas. Por algo el Señor dijo que nosotros somos ovejas, no cabras. Las cabras, los chivos están simbolizados con el diablo, pero las ovejas somos nosotros. Porque la cabra, aunque usted le muestre una vara, no sigue la vara. Entonces, a puros peñascasos, nada, con una onda, le íbamos arreglando para allá, o le tirábamos los perros y silbábamos los perros, le gritábamos, algún día les voy a hacer sonidos de pastor para guiar ovejas. Ahora no, estoy enfermo. Pero llevábamos el ganado y lo llevábamos al potrero, y era increíble, en el potrero, no sé, eran 20 hectáreas de alfalfa, un potrero grande, y teníamos que fueran comiendo por parte. Increíblemente usted con un palo de silbido, teniendo la vara en alto, las ovejas no se pasaban de la vara. Y hoy día puedo decir increíblemente que Dios, el simbolismo que ocupó es precioso. Pero no usamos callado, porque nosotros trabajamos en potreros. Y la vara es un palo largo nomás, pero el callado, la diferencia que el callado tiene es que es curvo en la punta. Es una vara y en la punta se curva. Y hace un círculo. Y ese círculo está hecho tan perfecto que se calienta la vara, se mete al agua y se le va dando la forma hasta que se hace la vara para hacer la forma del callado. Y lo único que hace el callado es que cuando una oveja está en un lugar, en un risco, en algún lugar, en un cerro, y el pastor tiene que ir a rescatarla, el pastor estira su callado y mete ese callado por debajo de la cintura y la toma con su callado y la saca de las quebradas o de algún lugar. Dios ocupó esos mismos términos que cuando yo esté perdido, va a funcionar la vara, y la vara es la palabra de Dios. Esa es mi guía, yo sigo la palabra de Dios. Pero hay veces que me meto en problemas a pesar de seguir la vara de Dios. Y ahí el Señor viene con su callado, me toma de la cintura y me saca de mis problemas. Dios es bueno. Por eso cuando me siento inseguro, no te olvides que Dios tiene su vara y tiene su callado. Número 7. Ahí se perdieron los números por si acaso, así que póngale usted el número al lado. Sí, a veces Word cuando usted pone el después le cambia todos los números. O la secretaria que tengo andaba medio enferma también, así que vamos a dejarla que se equivoque esta vez. Pero Él mostrará públicamente su favor en mi vida.
Y vamos a estar hablando mucho acerca de la palabra favor, en profundidad en esta serie. Porque Dios quiere poner favor en tu vida. Favor, en otros términos, es bondad. Dios quiere ser bondadoso contigo. Es como decir que yo tengo el favor de Dios en mi vida. Y no sé si tú has tenido el favor de Dios en tu vida. ¿Has tenido el favor de Dios en tu vida? En algunos de ustedes, o en el caso mío, desde muy joven, doy gracias a Dios por el favor de Dios. Desde muy joven, Dios me ha dado el favor y ha estado conmigo. Veo aquí a jóvenes, jovencitas, escuchando la palabra de Dios en esta mañana, y les digo algo, qué bueno que estén aquí, porque Dios tiene el favor con ustedes desde tan joven. ¿Cuántos de nosotros, los adultos, algunos han dicho, ¿por qué no conocí al Señor antes? Pero Dios aún así es bueno. Y qué bueno que Dios tenga el favor hacia nosotros desde muy joven. ¿Y por qué Él no mostrará públicamente tu favor en mi vida? ¿Qué dice el Salmo 23? Aderezas mesas delante de mí en presencia. Hay gente mirando. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Puse abajo una versión más entendible para ustedes, que de aquí yo no veo. ¿Ustedes la ven? Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Dios es maravilloso. Y eso tiene que ver con el favor de Dios. Número 8, falta esta y otra más. Él será bueno conmigo, pase lo que pase, porque ciertamente tu bondad, el bien y la misericordia o amor me seguirán todos los días de mi vida. Yo no sé lo que va a pasar con mi vida en un futuro, tú tampoco lo sabes, pero sí te puedo decir algo que debes saber, que Dios no interesa lo que pase en el futuro, Dios quiere ser bueno contigo y misericordioso. Y número 9, Él nos llevará al cielo un día. Porque en la casa del Señor, no, en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque sí lo que dice la hermana, en el cielo el Señor dijo que fue a preparar morada para nosotros y ya lleva 2000 años preparando esas moradas. Y Dios quiere darte una a ti. Y sin dividendo. Amén. Sin dividendo. Sin UF. Porque el Señor hace 2000 años atrás pagó tu dividendo. Pagó tu crédito en una cruz. Por eso Dios quiere darte una vida de subsistencia. Esto no está en sus hojas, así que no lo busquen. Dios quiere darte una vida, y esto es para que hagas memoria. Dios quiere darte una vida de subsistencia. Dios quiere darte una vida en equilibrio. Todas estas cosas las vamos a estar tocando. Dios quiere darte una vida de resistencia, de dirección, de confianza, de seguridad, de influencia, de abundancia, de benevolencia, y Dios quiere darte herencia. Dios es bueno. Por eso termino con este texto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando tú lees este texto, es un texto que es uno de los textos también, yo siempre digo, hay varios textos que la gente lee o responde o los interpreta sin saber su contexto, y este es uno de los textos más equivocados. Para que usted entienda realmente lo que Dios quería decir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Quiero explicarte primero, antes de finalizar, que el ladrón no es Satanás.
Por eso digo que ahí es donde muchos se equivocan, porque muchos dicen, Satanás viene a robar, a matar y destruir. Jesucristo no estaba hablando del ladrón. Jesucristo en el contexto estaba hablando de personas o falsos comunicadores de Dios, o personas que decían cosas de Dios, y el Señor le dijo, la gente que enseña, que predica, o el mundo que habla, te está hurtando, te quiere matar y te quiere destruir. No es Satanás. Son palabras de personas que ocupan su lengua de una manera incorrecta. Y por eso, a eso me refiero hoy día, que entiendas algo. El mundo hoy día te quiere robar. Las enseñanzas que encontramos en el mundo, en la televisión, hoy día las enseñanzas que encontramos en muchos lugares solamente te quieren hurtar, matar y destruir. El mundo hoy día te quiere decir a ti, haz lo que se te antoje y vas a ser feliz. Te están robando y mintiendo, porque el único que te puede dar abundancia en tu vida es el Señor. No lo que tú hagas, no lo que tú consigas, no lo que tú logres. No creas que porque no tienes un matrimonio tan feliz no es un buen matrimonio. Eso es el mundo te está engañando. No porque tus hijos no se porten bien no son buenos hijos. El mundo te está engañando. No porque lograste una carrera profesional no eres alguien. Ya eres alguien en Cristo Jesús, eres su hijo. Pero el mundo te quiere robar y destruir. Pero el Señor vino y lo dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan. O en otras palabras, Dios vino para que sea bueno contigo. Y dice el versículo 11, yo soy Cristo, el buen pastor. ¿A quién debes buscar tú? A Jesucristo. Si estás en esta mañana aquí, tienes que buscar a Jesucristo para que Él te ayude, para que sea bueno contigo. No la religión, inclusive no la congregación, es Jesucristo. No tus trabajos, no tus finanzas, no lo que alguien te pueda decir, es Jesucristo, porque Él es el buen pastor y está dispuesto a dar la vida por ti. Y ya lo hizo hace tiempo atrás y hoy día lo sigue haciendo constantemente. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias mi Señor por hacernos ver realmente de que tú eres bueno y que vas a estar trabajando en nuestros corazones durante estos días, durante toda esta serie. Rogamos Dios que nuestra iglesia pueda reflejar todo lo que va a estar aprendiendo durante todo este mes. Nuestros hogares lo puedan reflejar, la vida mía la pueda reflejar. Así que, Padre mío, te pido en el nombre del Señor Jesucristo, de que estas cosas que hemos visto en esta mañana nos hagan mover. Y lo dije a lo mejor hoy día, mi hermano, quizás tú te estabas llevando el crédito de las cosas. Quizás tú has dejado de pedirle a Dios y no le has pedido y estás pensando que Dios, es para cosas grandes. Quizás tú no entiendes que has dejado de entender la bonanza, lo bueno que es Dios contigo. Si llegaste a este lugar y llegaste con algunas situaciones o conflictos, déjame decirte solamente de que todo se consigue a través del buen pastor que da su vida por las ovejas. Por eso, mi Señor, quiero también en esta hora, si hay alguien en esta mañana que diría, sí he cometido errores, he dejado de pedir, he dejado de confiar, he dejado de dar las gracias a Dios, mejor en la mañana haberme levantado sin ni siquiera decirte gracias, Señor. Pero como Dios es tan bueno, que Dios también siempre es un Dios de oportunidad. Y la mejor manera es comenzar bien con Dios. La mejor manera es entregarle nuestras cargas a Dios. El Señor dijo en su palabra, venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, cargados, ansiosos, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, el yugo de Cristo, que es tan liviano sobre nosotros, y Él asume el yugo de nuestras cargas y dificultades. Pero nos olvidamos que eres bondadoso. Si hay alguien en esta mañana que tiene alguna petición, alguna oración,
pedid y se os dará. Y si tú tienes algo en esta mañana, no quiero desaprovechar esa oportunidad de que puedas pasar aquí al altar y hablar con Dios. Solamente sal de tu banca, de tu silla y ven al altar y decirle: Dios, esto pequeño o esto grande según nuestros ojos necesito de ti. O Señor, perdóname por no entender la bonanza. O Señor, sácame de esta dificultad. Solamente ponte en pie y sal de tu banca, o pongámonos todos en pie para dar espacio al que quiera pasar. Si alguien tiene una petición o algo, sea lo que sea o lo que Dios ya ha puesto en su corazón, puede venir aquí al altar y orar a Dios y pedirle a Dios, sea lo que sea. Ven, ponte de pie aquí adelante y oremos a Dios. Padre, Dios es bueno, Dios es bueno, y va a ser muy bueno sabiendo de su palabra, de lo que Él quiere para nosotros. Alguien más que diría: pastor, ore por mí. Si quieres que ore por ti, ven acá también, aquí al altar, ven. Oremos por las peticiones, por los deseos, por lo que Dios hace en tu vida. O si quieres dar gracias: Señor, gracias por la vida que tengo, por la familia que tengo. También puedes venir aquí al altar y darle gracias a Dios. Herodes fue comido por gusanos por no darle la gracia y la gloria y la honra a Dios. Que Dios nos libre de caer en las manos de Dios, que también se enoja, pero que es bueno. Vamos a orar. ¿Alguien más? Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por esta mañana. Tú sabes todo lo que hay en el corazón de los que están aquí adelante. A ti no te podemos ocultar nada. Tú lo sabes todo con lujo y detalles. Tú ves en nuestro corazón y es el único que puede saber lo que está sucediendo en nuestro corazón y mente. Por eso, Dios, primero, si hay algo que está afectando mi relación contigo, Dios, o lo de mis hermanos, si estoy quizás no siendo agradecido últimamente, quizás no estoy entendiendo la bondad de Dios, perdóname. Pero qué maravilloso saber que a través de tu palabra tú nos enseñas y nos guías, como también cuando nuestros hijos pequeños les enseñamos a decir sus primeras palabras, a confiar en sus padres, a que se lancen de un lugar alto y tú los recojas en tus brazos, mi hermano, así tal cual es Dios en esta hora. Padre mío, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que trabajes en nuestros corazones, que traigas paz y consuelo si es necesario en alguno de ellos. O quizás en esta mañana se está levantando una gran petición en el corazón de mis hermanos. La salvación de un ser querido, de un padre, de un hijo. Quizás el deseo de una casa o quizás el deseo de estudiar, no lo sé. O de encontrar las llaves, Señor. Algo tan pequeño para ti es así de insignificante como algo grande para ti. Por eso Dios bendice, Dios, a cada uno y del que va confiadamente a Dios, sabiendo de que tú vas a responder, quizás no una hora, y nos va a decir, espera, pero sabiendo de que va a suceder. Llamamos a las cosas que no son como si fuesen, nos dijo el Señor, y obra en nuestros corazones, y trabaja en nuestras familias y trabaja en cada uno personalmente para demostrarle a otros la bondad y lo bondadoso que es Dios. Fortalece nuestras familias, fortalece los hogares y fortalece también esta iglesia, para que la bondad de Dios actúe y opere en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, dejamos nuestras peticiones aquí en el altar, simbólicamente como se hacía
en los tiempos antiguos, donde venían donde el sacerdote a dejar sus ofrendas y sacrificios. Hoy en simbolismo no se ha perdido y venimos al altar cuando lo necesitamos. Y se hace la invitación de venir al altar y decirle: Señor, aquí traigo mi petición, aquí traigo mi acción de gracia, traigo mi gratitud delante de ti. Obra y que la misericordia de Dios nos sigan por largos días. Y yo sé, algún día estaremos en nuestras moradas, en nuestra casa, en la casa celestial. Bendice Dios a cada uno, fortalécenos, ánimos, anímanos Dios, mucho ánimo para cada uno, y sabiendo que Dios está en control, porque Dios es bueno todo el tiempo. En nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén.